Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Kia Sorento. Casi todos los Sorento en Rusia tienen tracción total. No tenemos muchos fanáticos de los cobertizos grandes con tracción trasera, y estos autos generalmente se importaban de Estados Unidos en los niveles de equipamiento más baratos. El resto del Sorento se divide en dos tipos: LX con un eje delantero rígidamente conectado y X con una transmisión conectada automáticamente al eje delantero. En general, los diseños de estas versiones solo se diferencian en la caja de transferencia. Las diferencias en el tipo de ejes de transmisión, travesaños, estrías y elementos similares no dependen del tipo de transmisión. Y lamentablemente estas piezas muchas veces no se corresponden con las indicadas en los catálogos. Al elegir piezas de repuesto específicas para transmisiones, la mayoría de las veces se encuentran con errores, inexactitudes, traducciones fallidas y otras discrepancias con la realidad. Desafortunadamente, la transmisión del Sorento no es particularmente confiable. Además de las reparaciones tan esperadas de los travesaños del eje cardán, que con un montaje y mantenimiento normales suelen durar entre 60 y 100.000 kilómetros, también surgen problemas muy desagradables con las juntas estriadas. Todos ellos están en riesgo, y las estrías del eje de transmisión delantero y las juntas homocinéticas son especialmente desafortunadas, incluso en automóviles que circulan únicamente en la ciudad. El origen de estos problemas es la corrosión normal y la falta de lubricación adecuada en las juntas. Las estrías simplemente se devoran y comienzan a golpear. Bueno, entonces las cargas mecánicas acaban rápidamente con la unidad debilitada. Si todo está en orden en su máquina, tenga cuidado de lubricar periódicamente las juntas estriadas. Las grasas estándar no duran mucho en esta conexión, hasta un año o hasta que se produzca un buen baño. Para los amantes de los paseos en barro, todos los componentes requieren un mantenimiento muy frecuente. Las conexiones del eje de transmisión delantero, el eje intermedio de transmisión delantera y el cubo requieren atención especial. Si ya se escuchan ruidos de golpe, solo será útil reemplazarlos, soldarlos y cortarlos. A veces ayuda a comprimir la parte coincidente de la junta estriada, que está soldada en círculo, y la deformación térmica comprime ligeramente la parte interior. Ayuda por poco tiempo, pero como reparación urgente no es la peor opción. Si ve rastros de tales reparaciones en el automóvil, no dude en negociar el precio de los ejes nuevos. La junta homocinética suele fijarse al eje intermedio del eje delantero con un perno adicional. Inspeccione este lugar con más atención. A menudo el perno está escondido debajo de una capa de plastilina, en la parte superior está enmascarado por la suciedad, y descubrirá que la conexión casi ya no se sostiene cuando se atasca en 1 metro de barro. Por supuesto, los rastros de soldadura en el tubo de la junta homocinética también deberían causarle un pensamiento triste. La caja de transferencia y los cojinetes de la caja de cambios tampoco son muy fiables. A veces, en uso urbano, duran hasta 200 a 300.000 kilómetros. Fuera de la carretera y con cargas de choque, el recurso es mucho más corto y no particularmente predecible. En la caja de cambios delantera, el primer cojinete del vástago resultó ser el más vulnerable en la caja de transferencia. Los que sufren principalmente son los cojinetes del eje de salida y las cadenas. En la caja de cambios trasera, la tensión del cojinete se ajusta apretando la tuerca del vástago. Para cualquier trabajo que implique desenroscarlo, será necesario reajustar y seleccionar casquillos distanciadores con la holgura requerida. El eje se cambió varias veces durante la producción del automóvil, al igual que otros elementos de la transmisión, pero todas las modificaciones son compatibles entre sí. La mayoría de las máquinas tienen ejes de la serie 53270-13500 y 53270-13600. En 2008 se instalaron ejes no separables de la serie 53270-13800. Si toma un eje usado, no debe comprarlo de la serie 500, las estrías son muy débiles.
Las juntas homocinéticas en los automóviles anteriores al rediseño son caprichosas, y si desea instalar otras rediseñadas posteriores, solo puede reemplazarlas completas con el buje. Las juntas nuevas tienen 26 estrías, no 25, como era el caso antes del restyling. En cualquier tipo de caja de transferencia, la principal fuente de ruido es la cadena de la hoja. Si hay un desgaste severo, es mejor reemplazar la cadena junto con el piñón y el eje. Definitivamente tendrás que cambiar los rodamientos, y los originales no son muy buenos. Si es posible, compre algo de SNR, SKF, NTN, Timken u otras marcas decentes. Hay muchos rodamientos, pero puedes simplemente mirar las dimensiones en el catálogo, que afortunadamente no se encuentra en esta parte. Los distribuidores conectados manualmente no tienen otros grandes problemas. Pero surgen dificultades con las cajas de transferencia con conexión automática del eje delantero. En primer lugar, los sensores de velocidad del eje no son fiables y es mejor tener siempre uno de repuesto consigo. Los sensores traseros y delanteros no son completamente intercambiables y difieren en la longitud de la cola. El sensor trasero tiene una cola más larga, también se puede colocar en el eje delantero. Pero al revés no funcionará. La unidad de embrague cuesta alrededor de $10,000 y es bastante fiable, pero su accionamiento cuesta el doble y falla con el tiempo. El kilometraje y la edad no son tan importantes para la conducción como los modos de funcionamiento y el aceite utilizado en la caja de transferencia. En invierno, la situación es especialmente difícil para los conductores imprudentes que utilizan neumáticos de verano. La transmisión puede dañarse en tan solo unas horas de patinar. Transmisiones automáticas de 4 velocidades, cajas de cambios Aisin de la serie AU30-43LE. Se instalaron en vehículos con tracción total y trasera antes del rediseño. Pero incluso antes del rediseño, algunos coches podían tener una caja de cambios Haco Junior 507E, desarrollada conjuntamente por Mitsubishi y Nissan y producida por Hyundai/Kia. Esta caja de cambios es más moderna, pero también se basa en la mecánica clásica de una caja de cambios de 4 velocidades y es también una de las más fiables. Y, sin embargo, hasta el final del lanzamiento del Kia Sorento, la caja fue modificada, el número de modificaciones en los cuerpos de válvulas fue muy grande y la mecánica también se cambió a fondo. Así que las primeras versiones anteriores al rediseño de 2006 definitivamente no son la mejor opción. Bueno, después del rediseño simplemente no hay otra opción, solo instalaron esta caja, y si no se volvió tan confiable como la antigua Aisin AU30-43LE, entonces no mucho. No tiene sentido hablar de la Aisin AU30-40Le/30-43LE, también conocido como A340-A341. Porque esta transmisión automática no se avería y, si se avería, es más barato comprar una transmisión por contrato. Y todo lo que necesita hacer es cambiar el aceite y controlar el estado del sistema de refrigeración del automóvil. Las unidades de contrato son adecuadas no solo de Hyundai/Kia, sino también de Mitsubishi y Jeep, y con algunas modificaciones, de Toyota. Pero no tiene sentido molestarse con la búsqueda de coches donantes, hay cajas coreanas originales más que suficientes. En los coches más antiguos conviene comprobar si hay fugas en la caja de cambios, el funcionamiento del selector, el estado del aceite y ver cómo se comporta la caja durante la conducción. Si todo está en orden, hay muchas posibilidades de que sobreviva al resto del coche. Como muchas transmisiones automáticas antiguas, no le gusta cambiar rápidamente del modo de AR, y viceversa, y balancearse, pero toma la carga con calma. Especialmente cuando se trabaja con un motor diésel relativamente débil. La transmisión automática Haco es más moderna, más económica y más dinámica. Pero también tiene más puntos débiles. Aquí el recurso de las pastillas de bloqueo del motor de turbina de gas, los solenoides lineales y la banda de freno es limitado. Además, esta automática tiene problemas con el cuerpo de la válvula y el desgaste de la bomba de aceite tiene un efecto mucho más destructivo.
E incluso los más mínimos rastros de fugas de aceite en el sello de la turbina de gas indican que la caja tiene serios problemas. El desgaste del bloqueo del motor de turbina de gas es muy intenso. Después de 150 a 200.000 kilómetros suele estar muy desgastado, y algunos corredores necesitaban reemplazarlo incluso con un kilometraje inferior a 100.000. Todo esto sugiere que el comprador de un Sorento usado tiene muchas posibilidades de encontrar reparación de turbinas de gas. Quitar solo el motor de turbina de gas es bastante simple, el motor se suspende y avanza sin quitar la transmisión automática. Si el aceite se contamina rápidamente y se produce el más mínimo deslizamiento de la cerradura al conducir en quinta velocidad, tendrá que acudir a reparación. La contaminación repentina del aceite casi siempre daña gravemente el cuerpo de la válvula y los solenoides, lo que a su vez provoca casi inmediatamente daños en el embrague en varios paquetes. Con motores de 3,3 litros y motores diésel de 170 caballos. Existe un riesgo para el embrague de sobremarcha del tambor de sobremarcha. Las cajas con alto kilometraje se caracterizan por el desgaste del tambor bajo alto, en el que se borra la superficie interior de la pinza y se produce una fuga de presión, lo que provoca la combustión del paquete directo. Las transmisiones automáticas requieren cambios de aceite muy frecuentes, preferiblemente cada 30 a 40.000 kilómetros o cuando aparece contaminación. Sería bueno instalar un filtro externo y un radiador externo grande. De lo contrario, puede sufrir desgaste en el metal de la placa de la válvula del cuerpo de la válvula. Como resultado, el recurso de Hakon no es tan estable como el del antiguo Aisin, pero con un funcionamiento adecuado, la caja de cambios durará fácilmente entre 300 y 400.000 con solo la reparación del motor de turbina de gas y, posiblemente, la limpieza del cuerpo de la válvula. Pero los propietarios descuidados tienen todas las posibilidades de encontrar problemas y reparaciones costosas antes de que el kilometraje alcance los 200.000. Hay muchos motores reservados para el Sorento. El motor de gasolina básico de 2,4 litros de la serie G4JS es nuestro viejo amigo Mitsubishi 4G64, pero en una rara versión DOC, serie Sirius 2. Esto no quiere decir que el motor sea absolutamente el mismo, pero la mayoría de los componentes principales siguen siendo intercambiables y el diseño y las soluciones básicas son las mismas. Es un vehículo de gama media bastante potente, aunque la transmisión por correa de los ejes de equilibrado reduce en gran medida la fiabilidad. El motor de gasolina 3.5 G6AU de Mitsubishi de la familia Sigma lleva la denominación 6G74 y era muy popular entre los SUV grandes. En cuanto a los componentes principales, los motores siguieron siendo compatibles, lo cual es muy bueno. Los repuestos de Mitsubishi resultaron ser de una calidad mucho mayor y la vida útil de las camisas del cigüeñal y los anillos de pistón fue varias veces mayor. Y las correas de distribución con rodillos y tensor en Mitsubishi son mejores. El motor G6DB de 3,3 litros es la versión propia del motor V6 de Hyundai/Kia. Con una cilindrada menor que la del Mitsubishi, su potencia es mayor. En primer lugar, por la aparición de reguladores de fase. El motor es completamente diferente, con una cadena de distribución más apretada, con camisas de hierro fundido en un bloque de aluminio, con tapas de culata de plástico, admisión y parte de la carcasa, colectores de gato, bobinas individuales. Moderno, pero con pocos recursos. El motor G6 de 3,8 litros es idéntico en todos los aspectos al motor de 3,3 litros, pero tiene un cigüeñal diferente y una carrera de pistón más larga. Los motores diésel están aquí. Muchos expertos notan la similitud del diseño con los viejos motores Mitsubishi 4D56. Pero los motores de 4CV de 2,5 litros tienen una transmisión de sincronización completamente diferente, una cadena, su propia culata, su propio sistema de potencia y, en general, aparte de algunas soluciones de diseño y dimensiones, no se pueden encontrar componentes comunes. Los motores resultaron tener características bastante interesantes, pero presentan muchos problemas, especialmente cuando se operan en condiciones rusas.
Comencemos analizando en detalle los motores diésel de 4CV, que son mucho más comunes que todos los demás motores. Este motor tiene un bloque de aluminio y es accionado por una cadena de distribución. La bomba de inyección y los ejes equilibradores también son accionados por cadenas. Inyección, Common Rail. Eso sí, el motor es turboalimentado, y si en la versión de 140 caballos la turbina es sencilla, en la de 170 caballos es con VGT, con geometría variable del caracol caliente. Desafortunadamente, este motor tiene muchos puntos débiles. El problema más grave es el desgaste prematuro de las camisas del cigüeñal. Hay varias razones para esto. En primer lugar, las camisas en sí no son muy buenas, se produce un mayor descentramiento incluso con cigüeñales nuevos. En segundo lugar, el catalizador del proceso es el rápido envejecimiento del aceite debido al aumento en el volumen de gases del cárter, volveremos a este tema más adelante, y la pérdida de presión en las camisas del eje de equilibrado. En tercer lugar, la situación suele agravarse al intentar moverse a la velocidad mínima bajo una carga pesada. Una transmisión automática de 5 velocidades permite este modo, pero con una transmisión manual la situación es aún peor, muchos se mueven deliberadamente por la carretera al ralentí en quinta marcha. Como comprenderá, los aceites de baja viscosidad están contraindicados para el motor. Y aunque SAE30 no es malo para un motor relativamente frío en la estación fría, en verano no conviene conducir con aceite de esta viscosidad. Es necesario cambiar el aceite con la mayor frecuencia posible y, si su base no es demasiado resistente, a intervalos de menos de 10.000. La situación se complica por dos detalles importantes. La primera es la baja calidad de los auriculares originales, pero se pueden sustituir por buenos análogos. En segundo lugar, aquí no funcionará afilar el cigüeñal. El endurecimiento de los muñones es muy fino y es probable que una perforación de -0,25 reduzca drásticamente la dureza de la superficie. La nitruración casera y el endurecimiento por corriente de alta frecuencia resuelven el problema, pero para evitar sorpresas, es mejor comparar la dureza de los muñones después del rectificado. Por estos motivos, la comunidad de propietarios de estos motores recomienda encarecidamente simplemente cambiar los cigüeñales. Resulta caro, pero relativamente eficaz. Una rotura en la cadena de transmisión del eje equilibrador puede provocar una rotura en la cadena de distribución y al mismo tiempo un fallo de la bomba de aceite, que es impulsada por la misma cadena. Todo se complica por el hecho de que, por alguna razón, los casquillos del eje de equilibrado no están en el catálogo de Sorento. Sin embargo, están en el catálogo de Kia Bongo con los números 21242-4A020 y 21241-4A020, a un precio ridículo de 150 a 200 rublos. Los ejes en sí tampoco son caros, pero apenas se desgastan. Los principales problemas de la culata están relacionados con los inyectores y sus juntas. Las arandelas de sellado de cobre se hunden con el tiempo y la boquilla se cubre con una capa de depósitos de carbón. La compresión en el cilindro disminuye y muchos gases bajo presión ingresan al cárter del motor, creando las condiciones previas para averías en el sistema de ventilación del cárter, entrada de aceite en la admisión, contaminación de la turbina y problemas similares. Además de las arandelas de cobre, existen otras razones para este problema. Por ejemplo, una gran brecha en el pozo del inyector, una fijación débil y fallida, corrosión por picadura de la culata del cilindro en el lugar de instalación del inyector. Además, puede haber errores durante la instalación por parte de los técnicos, que a menudo son demasiado perezosos para limpiar el pozo con una fresa o al menos limpiarlo a fondo. No instalar una arandela cónica para el perno de fijación o instalar arandelas de sellado viejas para el inyector. La situación se complica por la débil rosca en la culata del cilindro para el perno de montaje y la mala calidad del perno en sí. Todo esto provoca la penetración de gases en el cárter, el rápido quemado de la boquilla del inyector, la coquización del inyector y el sobrecalentamiento de la culata en la zona de instalación.
Además, el mecanismo de sincronización heredó de los motores diésel Mitsubishi varias características extremadamente desafortunadas, fallo de los balancines a altas velocidades y compensadores hidráulicos débiles. Con el uso frecuente a bajas velocidades, los asientos de las válvulas pierden mucho su forma, el metal es débil y la rotación de la válvula es muy pobre. Antes del rediseño, los motores diésel tenían turbinas Garrett 1752 LS y los motores rediseñados tenían una potencia de 170 caballos. Instalamos BWKKK BW43 con geometría variable. En ambos casos, el control de la turbina es de vacío y requiere un seguimiento regular, la vida útil de la membrana es corta. Para la segunda turbina, después de 150 a 200.000 kilómetros, es necesario verificar el estado de la geometría y la presencia de juego, y con Garrett, además del juego, es posible que se produzcan sorpresas con el agrietamiento del caracol caliente. En cualquier caso, cuando aparecen signos de caída de la presión del aceite o cuando se incumple el intervalo de sustitución, la turbina es uno de los primeros candidatos al fallo. Incluso las inserciones se devuelven más tarde. Además de los problemas con la mecánica de los motores, también hay problemas con el sistema de energía. Una válvula EGR agria no es un problema, todo el sistema se puede quitar sin mucho daño al motor. Pero la falta de control sobre las fugas en los inyectores a menudo provoca el agrietamiento de los pistones. Por cierto, cuando el aceite se escapa a través de una turbina o de sus anillos, el efecto suele ser el mismo. No hay acelerador de emergencia en los automóviles antes del rediseño y, por lo general, no funciona durante el rediseño. Con esto concluye la lista de los principales problemas. Está claro que, con todas las ganas, el motor tiene muy pocas posibilidades de vivir hasta una edad avanzada. Las ventajas incluyen una buena vida útil del grupo de pistones y una bomba de inyección confiable y económica. La original cuesta alrededor de 60.000, la análoga cuesta alrededor de 30. Por cierto, los inyectores cuestan 15.000 cada uno y están bien restaurados. Los kits para su reparación cuestan alrededor de 2.500 rublos. Y aunque teóricamente la reparación del motor es económica, después de 200.000 muchos intentan deshacerse de él. Sin embargo, puedes llegar a repararlo incluso con menos kilometraje. Entre los motores de gasolina destacan dos motores de la vieja escuela de 3,5 y 2,4 litros. El motor de 2,4 litros es bastante débil para un coche pesado, pero suficiente para conductores tranquilos. Tiene bastantes ventajas, es más o menos económico, muy sencillo y de diseño económico. Y si la correa de distribución y la correa del eje equilibrador no fallan, también le agradará su vida útil. Bueno, ¿qué pasa con las desventajas? Desafortunadamente, la calidad de los motores no siempre es estable. A veces, con un kilometraje de menos de 200.000, las camisas de los cilindros se desgastan mucho. A veces esto sucede debido a condiciones de funcionamiento difíciles, al motor realmente no le gustan las altas temperaturas y sus anillos se carbonizan rápidamente. Los compensadores hidráulicos a menudo atrapan suciedad o simplemente se desgastan. El motor de 3,5 litros ciertamente no es débil. No tiene mucha potencia, menos de 200, pero desarrolla un par de 300 Nm en un amplio rango. Tiene los mismos compensadores hidráulicos delicados, un reemplazo inconveniente de las bujías y, además, una alta sensibilidad a la calidad del sistema de encendido y un consumo de aceite relativamente alto. El motor se lo come bastante bien a través del sistema de ventilación del cárter y los tapones y retenes van goteando poco a poco. La transmisión de sincronización es accionada por correa, pero es extremadamente confiable y el sistema de control es tan simple como unas tijeras. Se recomienda encarecidamente cambiar solo el perno de montaje del engranaje de distribución cada vez que se reemplaza la correa, ya que es débil y la carga en la polea motriz de unidades adicionales es grande, así que solo una pieza nueva, el fijador de roscas ligero correcto y un apriete estrictamente de acuerdo con las regulaciones. En la versión Kia, a veces hay quejas sobre la vida útil de las camisas del cigüeñal,
pero esto generalmente se debe al uso erróneo de aceites AE30 de baja viscosidad en recorridos de más de 150.000, o a un kilometraje muy alto con aceites con una viscosidad de AE40 o incluso superior, pero con aceite viejo y sobrecalentado. Si tiene apetito por el aceite, la vida útil del catalizador del motor suele estar limitada a 250.000, pero apenas generan polvo en los cilindros. El mantenimiento del motor no es tan barato como el de 2,4 litros, pero casi todas las piezas de repuesto del 6G74 son adecuadas. En general, este motor es un excelente ejemplo de la vieja escuela japonesa, confiable, de alto torque, económico de mantener, pero muy voraz. Los motores de la familia Lambda de 3,3 y 3,8 litros son más nuevos, más potentes, más ligeros y más dinámicos. Pero aquí terminan todos los epítetos halagadores. Los motores más modernos resultaron ser muy problemáticos y, al mismo tiempo, extremadamente caros, incluso con reparaciones medianas. Aquí hay muchos puntos débiles, empezando por una costosa cadena de distribución con una vida útil que a menudo no supera los 100.000 kilómetros, camisas de cigüeñal bastante débiles, cubiertas de plástico con fugas y averías en la admisión de plástico. Pero el principal problema es el recurso del grupo de pistones. Ya más cerca de los 200.000 kilómetros, la brecha es muy significativa, hay un gran apetito por el petróleo. ¿Cuál es el motivo? No está del todo claro. Quizás un catalizador que muere con frecuentes arranques en frío y, con el tiempo, acumula polvo en los cilindros. Aquí tiene la forma de un colector catalítico y daña mucho el pistón. O tal vez metal débil y mal diseño del grupo de pistones. Sea como fuere, la reparación de estos motores es casi siempre compleja, costosa y difícil. Y las unidades contractuales cuestan mucho, pero no difieren en calidad ni vida útil. Quitar el catalizador mientras el motor está relativamente vivo no siempre ayuda, y los ejemplos con kilometraje superior a 300.000 sin reparaciones importantes son extremadamente raros. En el contexto de estos problemas, ni siquiera vale la pena discutir la corta vida útil de las válvulas desfasadoras y las fallas del acelerador. En general, el motor no molestó mucho a los propietarios hasta que tuvo un kilometraje de 100,5, pero en los Estados Unidos se considera un motor relativamente decente que puede recorrer 200.000 millas sin reparaciones importantes. Quizás tenga que ver con nuestro clima, polvo y combustible. O en el tipo de carga, nadie recorre 140 millas diarias en un crucero. Una desventaja adicional del motor es la carga que ejerce sobre la transmisión automática. Las cajas que lo contienen duran mucho menos que las de los motores diésel más fríos y los motores de familias más antiguas. Este motor se instaló casi en la misma configuración en el Hyundai Sonata/Granger. Allí la carga es menor y el recurso es casi 1,5 veces mayor. Esto significa que aumentan las posibilidades de adquirir un espécimen vivo como reemplazo. Es cierto que será necesario reemplazar toda la admisión, las tapas de la culata, la tapa de distribución delantera y el cárter, pero esta es la forma más práctica de salir de una situación en la que el motor de 3,3 litros se apaga repentinamente y no hay dinero para reparaciones serias. Aquí es donde se agota la información sobre los problemas del Kia Sorento. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.